Una de las cosas que yo he aprendido con los años es cuidar muy bien a dónde voy a comer y a dónde no. ¿Ustedes por qué creen que el padre Arturo no va a comer a cualquier lugar? ¿Por delicado, por orgulloso, por soberbio, porque lo puedan envenenar o por qué? 3 veces me han querido envenenar, pero miren, aquí estoy, esperando la cuarta, pero no han podido, porque Dios nos cuida y nos libra a sus servidores. No toda la gente es buena, ¿verdad que no? Hay gente malvada también, que no puede ver a un ministro de Dios predicando. Pero no es por eso por lo que yo no voy a comer a las casas, sino por algo que a mí me molesta mucho, yo creo que a cualquier persona, y me duele mucho. Y hoy el Evangelio habla de esto, dice, Jesús lo invitó a comer un fariseo a su casa. Ya les he dicho yo quiénes son los fariseos, pero a lo mejor alguien no. Hay gente que luego no ve la misa una semana o nomás la ve un día y luego tiene muchas, ¿cómo se llama? Tiene muchas preguntas. Pues si no ve la misa todos los días, ¿cómo no va a tener preguntas, verdad? Les voy a hablar un poquito de quiénes eran los fariseos. Los fariseos eran personas preparadas, incluso se estudiaba, para poder saberse muy bien el Antiguo Testamento y sobre todo los libros de las leyes, como son el Levítico, el Deuteronomio, los Números, se las sabían de arriba abajo y se sabían los salmos y conocían el Antiguo Testamento de arriba abajo y de lado a lado. Pero luego utilizaban esta sabiduría para creerse superiores a los demás y para señalar los errores o los defectos del pueblo. Son como esa gente que hoy estudia no para ayudar, sino para señalar, para creerse, para sentirse superiores. Y esos fariseos eran laicos, como algunos que me están viendo hoy desde su casa, sentaditos ahí viendo la misa, con unas tijeras en cada mano, ¿verdad que sí? Y también eran sacerdotes algunos llegaban a ser sacerdotes, pero no todos. Pero sí, la mayoría de los fariseos eran laicos, como hoy son ustedes los que están aquí conmigo en misa y los que están allá en su casa, laicos. Y esas personas eran muy observadoras de los errores ajenos. Yo tengo varios fariseos que me escriben que no les gusta que haga esto, que no les gusta que diga esto, que diga tantados, que no diga esto, que porque se ve mal. Gente muy buena para corregir a los demás. Pero dice el dicho que la zorra, ¿no qué? La zorra no se ve su cola. Así es, nomás ve la cola de los demás. Aunque él tiene la cola muy esponjada. Así eran los fariseos. Ahora resulta que a Jesús lo invitó a comer un fariseo. Y dice que lo invitó a comer y Jesús se fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa y luego dice, pero el fariseo se extrañó de que no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. A ver, los judíos tenían como varios rituales de lavarse las manos hasta el codo. Les voy a explicar por qué. Los judíos se lavaban las manos hasta el codo, no solamente por higiene antes de comer, sino cada vez que salían de su casa. Cuando regresaban a su casa se lavaban las manos, porque según la creencia judía, al tener contacto con paganos, o sea, todos los que no somos judíos, para ellos somos paganos, al tener contacto con paganos, ellos quedaban contaminados por nosotros los paganos. Y entonces se lavaban las manos al llegar a su casa, no por higiene, sino por un ritual muy antiguo de la pureza judía. Entonces, imagínense nomás, el fariseo invitó a Jesús, que Jesús es judío, lo invita, ¿no? Y se fijó que no se lavó las manos. Muy bien. Y Jesús se dio cuenta que se estaba fijando. Por esta razón y por otras más, yo a veces no me gusta ir a las casas a comer porque luego me cuentan los tamales. Aquí en Pochahuisco me cuentan los elotes que me como. Luego, si pido tenedor, qué delicado es el Padre. Si como con la mano, qué corriente es el Padre. Si les pido que me sirvan más, que soy muy tragón. Si no me como todo, soy muy delicado. Si no hay refresco, el Padre es muy delicado. ¿Verdad que luego puede pasar eso? Y entonces, oigan, ¿a quién de ustedes le gusta ir a comer a una casa donde le estén revisando cómo agarra el taco, cuántas tortillas agarra, cuánto se sirve, cuánto deja?
Pues, ¿qué es eso? Si van a invitar a una persona, quien sea, dejen de fijarse cuánto come. Otra cosa son las reglas de urbanidad, ¿m? Que no deberíamos de fijarnos. Lo malo es que nos fijamos y no le decimos. Lo malo es que nos esperamos ya que se va y luego decimos, ¿verdad que sí? Estamos muy atentos a ver cómo come doña Chana o doña Juana o don Fulgencio, pero no le decimos nada allí. Lo decimos hasta después, ya cuando esta persona se retiró. Hermanos, les voy a decir, una señora por ahí me escribió y me cayó muy bien cuando hablé de las visitas. Hace unos días yo en una misa decía que las visitas no siempre son bienvenidas. Aunque ustedes crean que todo mundo quiere que llegues a visitarlo, no siempre son bienvenidas las visitas. A veces las visitas son inoportunas. Y yo les decía de cuándo ir a visitar y todo, ¿verdad? Si se acuerdan a lo mejor de esa misa. Hoy les quiero hablar un poquito de cómo comer. ¿Cómo se come? Como sea, no importa. No. Regla número uno para comer. No hacer ruido. La persona más educada es la que no hace ruido al comer. ¿No les ha tocado alguno como un burrito que mastica muy fuerte la comida? ¿Sí? ¿Sí les ha tocado? Esa es falta de educación y de urbanidad. Una persona que come debe de evitar hacer ruido. Ruidos como masticar muy fuerte. Ruidos como sorber. Eso es algo muy irrespetuoso y es falta de educación a los demás. ¿Mm? A mí me ha tocado personas que suerven de manera muy exagerada la comida y es una falta de educación. ¿Mm? ¿Qué otra cosa se debe de evitar cuando uno come? Tocar lo menos posible la comida con las manos. Para eso hay tenedor o cuchara, ¿verdad? Yo sé que sabe más bueno con las manos, pero no es muy educado hacer eso. Claro que si estás comiendo tacos, que si estás comiendo pizza, lo tienes que hacer con la mano, pero bueno, la comida normal, la que casi todos los días comemos, deberíamos de utilizar el tenedor o la cuchara. ¿No? Y esto no es solamente para la gente de mucho categoría económica, sino para todos. También nosotros que vivimos en el pueblo deberíamos de saber comer un poquito más educados. ¿Qué otra manera también es importante saber cómo comer? Comer con la boca cerrada. ¿No les ha tocado a alguien que les está enseñando el molino? ¿Sí les ha tocado ver el molino cuando lo están moliendo ahí? Y no se diga las que mastican chicle, ¿verdad? Ay, Dios de mi vida, qué gente tan corriente. Para mí no hay cosa más vulgar y más corriente que un hombre o una mujer masticando el chicle y tronándolo. ¿Les ha tocado alguna así, a un lado o alguno? Qué falta de educación. Sí, yo el otro día hice una excursión y yo en mi asiento de atrás iba una mujer, según muy educada, con un chicle. Duró como 2 horas con el chicle, masticándolo y tronando, tronando, tronando. Y yo me le quedaba viendo y le hacía como señas, como, no entendía. Ella muy propia, muy corriente. Qué barbaridad, qué vergüenza de gente. Entonces, las personas no debemos de comer con la boca abierta. Y también debemos de saber limpiar con nuestra servilleta nuestra boca y nuestras manos. Entonces yo les quiero invitar, hermanos, de todo corazón, que cuando vayamos a una casa, y no importa también en nuestra propia casa, nos enseñemos a comer con respeto y en silencio y con educación. Y sobre todo, los chicles qué sabrosos, pero no abran la boca ni truenen el chicle, porque todos los demás que vamos alrededor de ustedes volteamos y decimos, esta corriente, mira nomás. Sí, ¿sí les ha tocado alguna mujer o algún hombre así? Es horrible, ¿verdad? Es muy feo, es muy desagradable. Pero bueno, volvamos al Evangelio, hablando de las reglas de urbanidad, que seguido voy a utilizar y voy a repetir, a ver si alguien me hace caso. Y si me critican, pues no será la primera vez. Ustedes aviéntenme veneno, todo lo que quieran, échenmelo. Aquí resbala el veneno. Miren, dice que Jesús lo criticó el fariseo y dijo, mira nomás, dice, ¿cómo es posible que no se lave las manos como buen judío el fariseo viéndolo? Qué incómodo es ir a una casa a ver qué comes o cómo comes o cuánto comes o con quién comes. Por eso yo cuido mucho con quién como, porque después me entero que andan hablando. Ay, el padre Arturo vino, lo hubieras visto. Ay, Dios mío, le ofrecimos una cerveza y no quiso, no la despreció. No, yo no tomo alcohol, a mí no me andan ofreciendo sus porquerías y sus cochinadas de alcoholes y de drogas. Ay, el padre quería agua fresca y nomás le dimos agua natural y como que no le pareció. Es muy delicado. Ay, el padre quería tortillas y no había y tuvimos que comprar y se enojó y sabe cuánto. No, pues mejor. Oigan, ¿saben yo dónde disfruto comer mucho? En una cocina económica.
Allí la señora por 100 pesos me sirve bien y no me está viendo, ni contando, ni preguntando, ni hablando, ni viendo. Y por último, se me olvidó una regla de urbanidad. Cuando ustedes inviten a comer a una persona, siéntense a comer con esa persona.